Yo creo que ayer comentaba a algún equipo del municipal que las ciudades no son perfectas. Las ciudades evolucionan y hay ciudades que tienen la capacidad de revivir y de reinventarse continuamente, ¿no? Esa reinvención es lo importante. Entonces, lo que aquí en el pasado pues era un espacio público que seguramente podíais disfrutar y que, como tú dices, recordáis con esa capacidad de educativa, ¿no? El espacio público incluso educaba, porque era un lugar en el que se hacía una mezcla incluso de personas, con lo cual aprendías a respetar a los demás, a la diferencia, la diversidad, al mismo tiempo disfrutabas del espacio público. Si esa reinvención de la ciudad no permite tener un espacio similar, pero algo parecido, sería lo importante. Es decir, ¿dónde podemos tener ese espacio? Si no es en las calles por diferentes motivos, pues porque la sociedad ha evolucionado, pues porque hay otras complicaciones. ¿Dónde vamos a tener ese espacio? ¿Van a ser en parques públicos? ¿Van a ser en las escuelas que van a estar abiertas en horas que no son lectivas? ¿Dónde podemos o dónde podéis como sociedad recuperar esos espacios? Porque quizás no es en los mismos lugares donde vosotros lo recordáis y la nueva generación tiene que crear esos lugares. Lo importante es que tengan la capacidad y la oportunidad de crearlos. Lo que es un drama humano, y lo quiero llamar así porque en realidad las ciudades son creaciones humanas. Si no somos capaces de crear ciudad, es un fracaso humano. No es un fracaso natural de la naturaleza, ni es un fracaso alieno a nosotros. Las ciudades, los únicos responsables de las ciudades somos nosotros. Es nuestra creación, es nuestro legado a las generaciones. Con lo cual las nuevas generaciones tienen que encontrar esos espacios, que quizás no sean los mismos que tuvisteis vosotros en el pasado, pero si los tienen que hacer los suyos, tienen que crear su identidad a través de esos espacios, y quizás es lo que estamos viendo que falta, no solamente, como digo, quizás como por lo que me dices en Guadalajara, pero en muchísimas ciudades del mundo, esa identidad, ese orgullo de ciudad, esa marca de ciudad, ese espacio que lo haces tuyo y con el que creces mentalmente y con el cual en realidad entiendes la sociedad. Porque todos tenemos esos espacios públicos en nuestra mente cuando intentamos afrontar los problemas diarios. O sea, que yo lo que sugeriría es que dejar a las nuevas generaciones que creen esos espacios, pero darles las oportunidades de que los tengan. Quizás sean nuevos, quizás no sean los mismos que estuvieran, pero hay que buscarlos, y están, estoy seguro que están, y estoy segura que se pueden buscar. Yo diría que hay dos problemas principales cuando se le pregunta a los ciudadanos de nuestra urbe que sufren a diario, Ana. Uno de ellos es la inseguridad y el segundo es la movilidad. La ciudad creció horizontalmente, no verticalmente, y esto hizo que los desplazamientos entre los hogares y los lugares de trabajo de muchísimos empleados sean diariamente, pues probablemente el 30, el 35 o hasta el 40% de su tiempo, que es una barbaridad. Ahora nuestros gobernantes los vemos con un ánimo distinto, el tratar de lograr una redensificación de la ciudad. Guadalajara perdió población en los últimos años, para tratar de lograr recuperar, por ejemplo, el centro histórico de Guadalajara y demás. Y en el ejemplo concreto que quiero referirme es en el tema de movilidad. ¿Transporte público es la apuesta de las ciudades del futuro, Ana? Absolutamente, pero yo creo que además tratas dos temas, conceptos claves, que podríamos estar hablando todo el día, pero que me encanta que comentes. Uno es la densificación y la verticalidad. Tradicionalmente no nos gusta como humanos, nos parece que perdemos espacio. Sin embargo, la densificación y la verticalidad es la solución para muchos de los problemas que estás comentando. Primero, el coste de los servicios en una ciudad densa es muchísimo menor. Como sociedad pagamos muchísimo menos si estamos densificados. Lo que pasa es que tiene que ser una buena densificación, porque nadie quiere estar hacinado. Todo el mundo quiere tener su espacio, pero la densificación es el gran tema y la gran solución de las ciudades. Hay que saber densificar, hay que saber realmente planificar el espacio urbano para poder vivir conjuntamente con menor coste y con mayor movilidad. Entonces, ese transporte público que tú comentas ya no es solamente el tiempo que pasa la gente de su casa al trabajo, es la pérdida económica que significa para una ciudad tener que mover a gente de un lugar al otro. Tradicionalmente, además, las ciudades han crecido de forma tan espontánea que además se produce la zonificación.
tienes que moverte para hacer cualquier cosa porque las universidades están en un lugar, el centro comercial está en otro lugar, la residencia está en otro lugar. Esa zonificación produce además muchísimo más movimiento. Con lo cual, si tienes una ciudad densa y compacta, donde en todos sitios puedes encontrar de todo, los movimientos se reducirían y esa movilidad se reduciría y el transporte público sería posible, porque muchas veces el transporte público en unas ciudades extensas no es posible de calidad porque el coste es absolutamente imposible, porque es una ciudad extensa, porque es una ciudad imposible, muy fragmentada. Si la ciudad es compacta, si la ciudad es densa, un transporte público de calidad es posible porque es mucho menos costoso. O sea, la apuesta debe ser a un crecimiento y a un crecimiento vertical con una redensificación ordenada. Redensificar, por lo que entiendo, Ana, que nos explicas claramente, no es hacinamiento, es totalmente distinto. Y en la medida en que podamos estar más concentrados ordenadamente, vamos a lograr mejores servicios públicos a menor costo, en beneficio de todos los usuarios. Esa es la apuesta a futuro, entonces. Efectivamente, y ahí es un acuerdo social para entender cómo se puede convivir en ese espacio más denso. Y se puede convivir, porque incluso ciudades que parecen, si yo ahora te dijera si te parece que París es una ciudad densa o Londres es una ciudad densa, seguramente las respuestas serían múltiples, pero la gente no tiene la sensación de que están hacinados en París y están hacinados en Londres. Y o en Nueva York. O en Nueva York, que es muchísimo más densa de lo que son las ciudades europeas. Por lo tanto, la densificación no es el problema es la calidad de la urbanización y la calidad del espacio público. El hecho de convivir conjuntamente en realidad te hace más resiliente frente a cambios climáticos, te hace muchísimo más... el tema de la inseguridad es mucho más fácil, aunque parezca lo contrario en una ciudad densa. El espacio público está delimitado, hay más gente que te ve. Esta inseguridad en una ciudad, cuando te ven continuamente, te sientes mucho más seguro. El iluminado público. Todo esto es mucho más fácil en una zona densificada. Y tú comentabas lo del centro histórico. Muchas de las ciudades han iniciado la redensificación desde su centro histórico, porque hay mucha fragmentación del centro histórico hacia el exterior. Entonces, la calidad del centro histórico, la recuperación del centro histórico puede ser, en muchas ciudades lo ha sido, el inicio de esa redensificación, de entender el espacio público de una manera mucho más compacta. Y es lo que ha sucedido en algunas ciudades, no todas, pero muchas han optado por esa solución. Esto quiere decir que Guadalajara debería de optar, porque Guadalajara no solamente es el centro histórico de su municipio. Creo yo que Guadalajara, el centro histórico de Guadalajara, es el lugar cultural, histórico, por naturaleza, de todos los ayuntamientos conurbados, no solamente el municipio de Guadalajara. Lo que nos propone Ana es entonces regresar la vida de las familias al centro histórico, que nuevamente veamos departamentos que se construyan en zonas cercanas al centro histórico, donde vivan familias que puedan salir caminando a comprar a una pequeña tienda, probablemente de alimentos, de abarrotes, los enseres que necesiten, el tener espacios públicos en el centro de Guadalajara con parques, el tener ciclovías también que le permitan a los ciudadanos tener una vida amable en lo que hoy es un centro histórico probablemente agresivo para muchos, porque el ruido, la inseguridad que puede tener incluso el transporte público para muchos que caminan las calles del centro histórico de Guadalajara es brutal, pero ello pasa por muchas decisiones. Primero, los cambios de planes parciales de desarrollo y que se permita la construcción de este tipo de vivienda en el centro histórico. ¿Crees tú, por lo que percibiste el día de ayer en el ayuntamiento, que ya hay esta mentalidad, Ana? Yo percibí ayer unas ganas muy grandes y una gran voluntad por realmente mejorar todos estos aspectos que tú comentas, que yo los desconozco, pero que sí que es cierto que se han comentado durante el día de ayer por diferentes actores de la ciudad. Guadalajara tiene que encontrar su camino. Yo ayer comentaba a algunos de los periodistas en la rueda de prensa cuando presentamos esta campaña Yo Mejoro Mi Ciudad, comentaban dónde están los recursos.
Y yo pues hice una respuesta diplomática. Los recursos se encuentran, pero tiene que ser un proceso interno, no es un proceso externo, no es esperar los recursos externamente. Tiene que haber, como te decía anteriormente, un diálogo entre todos los actores sociales para decidir cuál es el modelo de Guadalajara. Si el modelo de Guadalajara pasa por la recuperación del centro histórico, es una decisión que tiene que tomar Guadalajara, pero eso va a implicar una serie de compromisos, una serie de normas, una serie de acciones que si no hay ese acuerdo de pacto social va a ser muy difícil que se lleve a cabo. Un ayuntamiento no es una individualidad por sí sola. El ayuntamiento en realidad es la representación de todos los ciudadanos. Entonces no podemos dejar a una organización, a una institución que batalle de forma aislada, ¿no? Entonces yo lo que sí te sugería es que en muchos de los lugares en los que hemos estado, en los que estamos trabajando como Naciones Unidas, en diferentes partes del mundo, sí que es cierto que ese proceso de centro histórico ha funcionado. Pero otros han optado por otros modelos, otros han optado por un modelo quizás mucho más de mejora de las diferentes áreas que circundan el centro. A mí me parece que tenéis un centro histórico fantástico, que tenéis un centro histórico con una capacidad turística extraordinaria, que tenéis un centro histórico en el cual la identidad de Guadalajara se puede definir y concentrar muy bien, pero es una decisión de vosotros, los que tenéis que vivir aquí conjuntamente cada día, cuál es esa visión que queréis dar a la ciudad.